Buenas, buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Damos gracias nuevamente para estar acá y poder disfrutar del Evangelio. Y para predicar el Evangelio, quiero hacer una pregunta. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dicen las religiones? ¿Qué pensamos nosotros? Muchas veces se piensa que todos somos hijos de Dios, pero las Escrituras son claras y dicen lo contrario. Por ejemplo, hay varios textos, pero hay un texto ahí mismo en Juan, capítulo 1, verso 18, y Juan 3, 16, textos muy conocidos, que hay una palabrita allí muy clave que nos enseña que Dios tiene un solo hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, único. Juan 3, 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer. Dios es claro en su palabra. Dios tiene un solo hijo, Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Habían unos judíos, en Juan 8, 41 en adelante, al 47, ellos afirmaban que eran hijos de Dios, que Dios era su Padre. Y el Señor le dice, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Y Él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que no es de Dios, no la oye. Primera de Juan también, capítulo 3, primera de Juan 3, 8 y 10, dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y usted lo puede leer en primera de Juan 3, verso 8 al 10. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, ¿cómo nosotros criatura del polvo de la tierra, podemos llegar a ser hijos de Dios? Porque nosotros somos criaturas del Creador, hechos del polvo de la tierra. Y en Juan 1:12 tenemos la respuesta, hablándonos acerca de Cristo. El apóstol allí nos habla acerca de Cristo. ¿Quién es Él? Y empieza diciendo él que Cristo es Dios, que Cristo existía con Dios y el cual es Dios. Tiene la misma esencia de Dios el Padre, que Cristo es el creador de todas las cosas. Pablo dirá a los colosenses, todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, y que todo fue creado por él y para él. Hebreo dirá que él es el heredero de todo, el dueño de todo, y todo es sustentado por él y por su palabra. Jesucristo estaba con el Padre desde siempre. Desde siempre. Y tiene la misma esencia de Dios. Porque en él, dirá Pablo a los colosenses, habita toda la plenitud de Dios, corporalmente, o encarnada en un cuerpo humano, en Cristo Jesús. Él es el creador. Y él también es la luz del mundo, el que da la sabiduría, el que abre el entendimiento. Él es la luz. Él es la vida, dice Juan, que él es la fuente de vida. Todo ser creado, toda criatura tiene vida, porque la hemos recibido de Cristo. Ya sea en el plano vegetal, animal, en el plano angelical, en el plano humano, todos nosotros la hemos recibido, la vida la hemos recibido de Cristo. Y Él vino al mundo, vino a este mundo. Juan 14 dice, y aquel verbo, sea Cristo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Lo palpamos, lo tocamos, dice Juan en su primera epístola, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído. Testificamos, lo hemos palpado, lo hemos visto. Y esto anunciamos, la vida que estaba junto con el Padre y se nos manifestó. Y Juan 1:11 dice que a los suyos vino. Vino al mundo. Pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron y creen en él, Dios le da el derecho o el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usando otro pasaje, podemos decir que cuando nosotros, una criatura hecha del polvo de la tierra como nosotros, para llegar a ser hijo de Dios, para poder mirar a Dios y decirle Padre, tenemos que creer, recibir al unigénito de Dios. Y cuando nosotros recibimos al unigénito de Dios, Dios nos adopta. Es el vocablo que se usa para nosotros. Y un hijo adoptado nunca, no fue hijo siempre, sino del momento que la persona, por así decir, terrenal, si usted quiere adoptar un hijo, ¿verdad? Tiene hijo y quiere tener más hijos, pero no puede y quiere adoptar. Un hijo lo adopta. Del momento que usted lo ha adoptado, ese hijo, ese niño, ese joven, empieza a ser su hijo, usted lo adoptó. Así también nosotros, del momento que recibimos a Jesucristo, al unigénito de Dios, Dios nos adopta. Usted puede leer Efesios 1:6. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Gálatas, capítulo 4, versos 5 y 6. Dios dice que envió su espíritu de adopción en nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Romanos, capítulo 8, también lo dice, 17. Somos herederos de Dios. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, si nosotros queremos ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo como Dios nos indica en su palabra. Como dice Juan 1:12. No solo Juan 1:12, podemos leer también primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel, dice, que cree que Jesús es el Cristo, este es hijo de Dios, nacido de arriba. Hijo de Dios. Se llega a ser. ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesucristo. Lo recibimos. Y entonces Dios envía su Espíritu a nuestros corazones. Nos adopta, nos sella y somos propiedad suya. Somos de Él. Somos sus hijos. Somos sus amados. Como dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, aquellos que ya hemos creído en Cristo. Dice, mirad, observen, ¿cuál amor? Mirar el amor de Dios para con nosotros, parafraseando el texto, para ser llamados hijos de Dios. Ahora dice, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, nosotros los creyentes sabemos, que cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel, dice, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. El apóstol Pablo le dijo a un hombre, a un falso profeta o un mago, en Hechos, pues puede leerlo usted, capítulo 3, ahí está en el 10. Dice, le dijo, hijo del diablo, lleno de toda tiniebla, hijo del diablo. No hay más. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es duro, pero la Biblia es clara.
Recuerde Juan, primera de Juan 3, dice, 8 y 10. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Señor dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. ¿Y cuáles son, no son hijos de Dios? Los que no han ido a Cristo. No confían en Cristo, no han confiado en Él. Para que Dios los adopte, ¿cuáles sus hijos? Suyos. ¿Qué tenemos que creer de Jesucristo? Tenemos que creer lo que Él dice acerca de sí mismo. Como dice Juan 8, si ustedes no creen, le dice a aquellos incrédulos, si ustedes no creen lo que yo digo acerca de mí, parafraseando Juan 8, 21, si no creen, ustedes van a morir en vuestros pecados. Y donde yo estoy, vosotros no podéis estar. ¿Dónde van a estar? En la herencia de su Padre. Porque nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Y el cielo es de Dios. Todo lo que hay allí. Dios mismo, Jesucristo mismo, nos pertenece, somos de Él. Él es nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y vamos a ir al cielo, donde Él ha ido a preparar lugar o morada para su pueblo, para los hijos de Dios. Tenemos una herencia, dice Pedro, una herencia incorruptible e incontaminada que está reservada ahí, está guardada ahí. Y también dice que aquellos que lo van a recibir también están siendo guardados. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Está siendo guardada esa herencia. Pero Satanás tiene algo fue preparado para él. Y lo que fue preparado para él recibirán sus hijos. Mateo 25, 41 dice, le dirá a estas personas que no creen en Cristo, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la porción de Satanás. Y esa es la porción que va a recibir todos aquellos que no han acudido a Cristo para ser adoptados por Dios, para ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Van a recibir la porción que ha sido preparada para Satanás y sus demonios. Usted decide lo que la Escritura enseña, o lo que su religión enseña, o lo que usted piensa. Aquí no vale lo que uno piensa, lo que la religión piensa, sino lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice que Dios tiene un solo hijo, Jesucristo. Es el Hijo de Dios, el unigénito. ¿Qué quiere decir esto? Él es único, que no hay otro como Él. No hay otro en su clase. Él es único. Él es el Hijo de Dios, codescendencia de Él, directa. Tiene la misma esencia, la misma sustancia. Citando Hebreo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Es Dios. Es Dios. Él tiene vida en sí mismo, dice Juan. Cuando lo acusan allí, por decir que Dios era su Padre, por pretender decir que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ve? Cuando él declaraba que él era hijo de Dios, estaba diciendo que era igual a Dios el Padre. Y entonces el Señor empieza a dar allí varios antecedentes de su igualdad con el Padre. En Juan capítulo 5, verso 18 al 28. Él es igual en todo al Padre, igual en obra, para hacer obra, igual en conocimiento, igualdad en otorgar vida espiritual, igualdad en otorgar vida física, igualdad en autoexistencia, igualdad en juicio, igualdad en adoración. Usted puede encontrar estos pasajes allí, estas características de nuestro Señor, estos antecedentes, para que todos honren al Padre como honran al Hijo. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Por cuanto Él es Hijo del hombre, dice, le dio autoridad de hacer juicio, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Así como el Hijo dice, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo lo que quiere da vida.
igualdad en otorgar vida física. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, los que tienen vida física, pero están muertos separados de Dios, aquellos que no son hijos de Dios, van a oír la voz del Hijo de Dios, dice, y los que la oyeren vivirán, van a recibir vida esa, van a ser adoptados por Dios. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, igualdad en conocimiento. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, igualdad en obra. Jesucristo es el Hijo de Dios, es igual a Dios. Y Él, el que se hace carne, se hace hombre para manifestarnos al Padre, darnos a conocer al Padre. Tenemos que creer en Él, en lo que Él dice acerca de sí mismo, que es Dios, que se ha manifestado en carne, que ha venido con un propósito, como dice Juan, parafraseando Juan 1:29, ser el Cordero de Dios. Y ahí nos habla de su sacrificio, que Él vino a realizar. ¿Qué es lo que hizo? Él vino para salvarnos. Dice Pablo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y los pecadores somos nosotros, los hijos de Adán. Dice Pablo a los romanos que el pecado ha entrado en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. La muerte es una evidencia de que somos pecadores. ¿Quién puede librarse de la muerte? Solo uno, Cristo podía hacerlo. Pero Él vino para salvarnos y para eso tenía que morir, dice Pablo a los Corintios capítulo 15, verso 3. Cristo murió por nuestros pecados. Pero nosotros, todos nosotros tenemos una cita con ella, con la muerte. La causa, el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que usted y yo somos pecadores. Y necesitamos ser salvados por Cristo. Necesitamos ser salvados. Y Cristo vino a salvarnos, a rescatarnos, y para eso Él tuvo que morir en la cruz, por nuestros pecados. Él fue ofrecido, dice escritor a los hebreos, una sola vez, para llevar. Eso quiere decir que Cristo vino a morir por nuestros pecados, quiere decir que Cristo llevó nuestros pecados. Porque Jehová los cargó allí. Los cargó en su cuerpo, dirá el profeta Isaías. Los cargó en su espalda, dirá Isaías 38:17. Y fue allí en la cruz, dice el apóstol Pedro. Es decir, allí en la cruz, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, aquel que es Dios, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, está en la cruz. El que está en la cruz es Dios, manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, dos naturalezas en su ser. Jamás se separan esas naturalezas del momento que la adquiere en el vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo. Él sigue siendo Dios y hombre, del momento que adquiere esa naturaleza, por los siglos de los siglos. Y allí muere. ¿Qué significa que Él murió por nuestros pecados? Cuando Él cargaba nuestros pecados, Él sufre la muerte. Esa muerte espiritual que así le llamamos nosotros. Es decir, la separación de Dios. ¿Qué hace el pecado? Isaías dice, el pecado separa de Dios. Pero el pecado fue puesto en Cristo y Él fue separado de Dios por causa del pecado nuestro. Él no cometió pecado, no hizo pecado. Pero por nosotros Dios lo hizo pecado, dirá Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Es decir, Dios lo trató a él como si hubiese pecado. Y no solo eso, no solo lo desamparó. Nosotros debíamos ser desamparados. Pero como a él se le imputaron nuestros pecados, ya que él voluntariamente quiso hacerlo, quiso hacerse responsable por nuestros pecados y pagar en la cuenta el juicio, recibir el juicio de Dios, la ira de Dios. Dios lo trató a él, lo declaró culpable y lo trató como pecador. Lo castigó. La ira de Dios cayó sobre él. La ira, la furia de Dios. Nosotros no podemos entender
No hay capacidad en nuestra mente para comprender la ira de Dios, el juicio de Dios. Ninguna criatura puede permanecer bajo la ira de Dios. En el Antiguo Testamento vemos los sacrificios que eran consumidos por el fuego, hablándonos que el juicio de Dios es mayor que los sacrificios que se presentaban en antaño. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando Dios nos provee este sacrificio, esta ofrenda que es Cristo, en el altar de la cruz, vemos allí que cuando toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios cae sobre Cristo, ¿qué sucede? Cuando termina a caer la última gota, por así decir, de la ira de Dios, la furia de Dios, la ira vengadora de Dios, como dice Nahum, Dios se vengará de su adversario, pero como Él toma nuestro lugar, Él sufre la maldición que debía caer sobre nosotros. Cristo. El sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo, recibió el castigo de Dios. Y Él dijo, cuando termina, consumado es, con voz fuerte. Consumado es. Y después Él llama a Dios Padre, nuevamente. Y eso nos habla que Cristo es un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque este sacrificio se consumió todo el juicio de Dios. Ya no hay más juicio. No hay más ira. No hay más ira. Eso indica que el sacrificio es mayor que el juicio de Dios. Los sacrificios antaños no podían quitar nuestro pecado. Solo nos recordaban a los judíos lo que ellos eran y lo que merecían, la muerte. Pero no podían quitar el juicio, la ira. Pero cuando viene el Cordero de Dios, es colocado allí en el altar y Él consume toda la ira de Dios. Y Él está vivo, porque murió, resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día y después sube al cielo. Cuando Él sube al cielo, Él le dice a una mujer, María Magdalena, Juan 20, versículo 17, por ahí, dile a mis hermanos, a los suyos, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Vaya a Jesucristo. Recíbale por lo que Él es, Dios, hombre, por lo que hizo. Vino a la tierra a salvarnos. ¿Qué tengo que hacer? El texto es claro. Recibirle a Él, creer en Él, confiar en Él. Y primera de Juan 5:1 es más claro. Todos aquellos, los que creen que Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador, el Cristo, el enviado, el señalado por Dios. Como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dios te lo ha revelado. Mi Padre, dice él, Dios nos está revelando en su palabra quién es Cristo. Nosotros tenemos que aceptar. Y dice la Escritura en Gálatas, todos son hijos de Dios. Gálatas 3:26, pero hay una palabrita. Todos son hijos de Dios en la fe, en Jesucristo. En la fe, en Jesucristo. Y si hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor me ha dado el Padre. Podemos decir cada uno que Él me da el derecho de ser llamado hijo de Dios, solo cuando creo en Jesucristo, su Hijo amado. Crea en Él y tendrá salvación, vida eterna, perdón de pecado. Será una hija de Dios, un hijo de Dios, y tendrá una herencia que le espera en los cielos para cuando parta de este mundo, ya sea a través de la muerte o a través de Cristo. Dios bendiga su palabra y recuerde, la Escritura es clara, en ninguno otro hay salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Crea
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios bendiga su palabra. Muy buenas tardes a todos. Vamos a leer en Juan 3, el Evangelio según Juan. El versículo 16, tal vez el versículo más conocido, que no hablaré de él, pero lo leo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17, quiero hablaros del propósito de la venida de Cristo, aunque ya lo dice el 16, pero el 17 da las únicas dos respuestas del ser humano, las únicas dos respuestas que el ser humano tiene ante la obra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 17. Primero dice el 18, primero el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, sus criaturas tienen o tenemos solo dos destinos eternos para nuestras almas. Una es la condenación y la otra es la salvación. Ahora, el versículo 17 está diciendo que Dios envió a su Hijo a este mundo. Lo hizo con el propósito de salvar al mundo. El mismo Señor dijo que Él no había venido a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar pecadores. Ese fue su propósito. Por eso fue a la cruz. Por eso murió. Por eso que en Él nuestros pecados fueron cargados, como ya se mencionó por nuestro hermano. El apóstol Pedro, al escribir su primera epístola, él dice que, refiriéndose al Señor, él dice que Él, el Señor, Él mismo, no otro, Él mismo, que está clavado a la cruz, Él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero. Así que si Él lleva nuestros pecados en su cuerpo, cuando está crucificado, no en ningún otro momento, sino solo cuando está en la cruz, en algún momento de la crucifixión, él está llevando nuestros pecados, están siendo cargados en Él. Como Pedro dice, en su cuerpo. Si Él lleva los pecados nuestros, y si el pecado es el objeto de la ira de Dios, entonces la ira cae sobre Él. El pecador tiene entonces, el pecador solo tiene dos caminos respecto, o dos actitudes, o dos respuestas frente a lo que Cristo hizo allí en la cruz. En el versículo 18 dice, el que en Él cree. Esta es una, el que en Él cree. Y la otra es, pero el que no cree. Así no hay más que eso. No se puede tener un punto intermedio. No, o se cree o no se cree. Y en este caso, el Señor está diciendo que el que en Él cree, esa persona que en su corazón cree profundamente que, siendo un pecador, pero cree que Cristo en la cruz del Calvario muere por los pecadores, por tanto, él entiende que muere también en beneficio para él, para el pecador. Si ese pecador cree en Cristo, entonces el Señor dice, no es condenado. No puede ser condenado.
porque la condenación de esa persona, el juicio que esa persona merece y condenación posterior y eternamente merece, Cristo la sufre en la cruz. Pero, este es interesante, muchos peros son muy interesantes, pero dice el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, esa persona que no cree, que es una acción absolutamente propia del ser humano. El ser humano tiene, como dije antes, frente al sacrificio de Cristo, frente a su obra allí en la cruz, frente a los sufrimientos del Señor por nuestros pecados, el hombre, la mujer, tiene solamente estas dos alternativas. Si cree en Cristo, creer en Cristo o no creer en Cristo. El que en él cree, dice el versículo 18, no es condenado, no puede ser condenado porque Cristo sufrió por los pecados de él. Por tanto, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo ahora entiendo que puedo estar hablándole, quizás la mayoría han creído en Cristo, por tanto no somos los que hemos creído en Él, no podemos ser condenados. No. Como dice Juan en el capítulo 3 también, y en el versículo, o Juan 5:24, eh, eh, más o menos, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esa persona tiene vida eterna. Eso dice el versículo 24, tiene vida eterna. No vendrá a condenación. No irá a condenación, porque ha pasado ya de muerte a vida. Ha cambiado absolutamente su condición delante de Dios. Ahora es un hijo de Dios. Ahora, desde el punto de vista legal, ya Dios lo declara justo. Es una declaración de Dios, como dice Romanos. Ahora somos justificados, no somos hechos justos, pero Dios declara justo a todo aquel que cree en Cristo. Así que lo que tenemos, lo primero que quería deciros en el versículo 18 es que esta es, uno por un lado, el propósito de Cristo al venir a este mundo, al ser enviado por Dios su Padre a este mundo, fue para que el mundo sea salvo por él. O, como dice Juan 3:16, para que en él cree no se pierda, que es no ir a la condenación, eternamente salvado ahora tiene vida eterna. Vida eterna es vida espiritual que el pecador no tiene al nacer en este mundo y no se puede conseguir sino creyendo en el Señor. Así que el pecador que cree en Cristo recibe de parte de Dios el salvación de su alma, el perdón de todos sus pecados, no irá a condenación, ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida, ha cambiado absolutamente su condición delante de Dios y por la eternidad. Entonces, eso es lo primero. Como dice el versículo 18, el que en él cree, pero el que no cree. Así que estaba diciendo que debo entender que hay personas que me escuchan que la mayoría tal vez han creído en el Señor. No irán a condenación. Sus pecados han sido todos perdonados porque Cristo, el sustituto, Él lo llevó en su cuerpo sobre el madero. Pero el que no cree en Cristo, esa persona dice, es condenado. Pero el que no cree, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Pareciera una repetición, pero esa es la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, triste condición, lamentable condición, porque es eterna. Esta condición es eterna. La persona
que está frente a la obra, a la persona y a la obra de Cristo en la cruz, tiene estos dos caminos a seguir, tiene estas dos opciones a seguir: o cree en Cristo o no cree en Él. El capítulo 3 ahora, el capítulo 3 y el versículo, bueno, el 31 dice: el que de arriba viene, Cristo, el único que viene de arriba, del cielo, que vino de Dios, siendo Dios, se hizo hombre, pero Él viene enviado por el Padre. Y dice: el que viene del cielo o el que viene de arriba es sobre todos. Pero el que es de la tierra, dice, es terrenal. El versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, pero el que Dios, porque el que, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregado en su mano. El 36, la continuación de lo que estoy diciendo: el que cree en el Hijo. ¿Qué ocurre con él? El que cree en el Hijo, en el versículo 18 decía: el que en él cree no es condenado. Aquí dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, la parte positiva, ¿verdad? El versículo 18: no es condenado, no es condenado, no irá a condenación, jamás. El infierno eterno no es su destino, jamás, no puede. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado ya el precio, el rescate por esos pecados. Entonces el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo, esa persona tiene, no dice tendrá, no dice tal vez podría, a lo mejor. No, 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 no. No hay ninguna incertidumbre. Aquí hay absoluta certitud. Aquí hay absoluta certidumbre, como estaba repitiendo, o repito de nuevo, que la persona que cree en el Hijo de Dios, esa persona tiene al momento de creer en el Hijo de Dios, Dios le otorga, es un don de Dios, es un don de Dios. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol a los Efesios, ¿verdad? La paga o el salario del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es un don de Dios, es un regalo. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el versículo 36 del capítulo dice: el que cree en el Hijo, esa persona tiene vida eterna. Pero, aquí está el pero de nuevo, pero el que rehúsa creer, y aquí hay una connotación que atribuye a la persona, exclusivamente a esa persona, se le atribuye la responsabilidad de creer o no creer. Aquí esta persona dice: pero el que rehúsa no quiere creer, no quiere creer, rehúsa creer, se niega a creer. ¿Creer qué? Creer en el Hijo de Dios. Creer en aquel que muere en la cruz para salvar pecadores. El que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que rechaza la oferta de salvación que gratuitamente Dios está otorgando al pecador, el que rehúsa creer, el que rechaza creer, no quiere creer en el Hijo de Dios. No se está hablando de una religión o de una iglesia. Usted puede estar en casa, no ir a ningún lugar, etcétera. Usted dice: yo no tengo ninguna religión, no me interesa ninguna iglesia. Muy bien, haga lo que quiera. Pero usted sí es responsable ante la persona del Hijo de Dios. Es responsable delante de Dios, porque el libro que estamos leyendo es palabra de Dios, y aquí se revela que hay condenación y también no hay condenación. Existe una condenación eterna para el pecador que rehúsa creer en el Hijo de Dios, pero hay vida eterna, hay salvación eterna para aquel que cree en el Hijo. El que cree en el Hijo, esa persona tiene vida eterna, pero el que rehúsa, no quiere, esa persona que cierra su corazón al mensaje de Dios,
esa persona que rechaza el ofrecimiento, que rechaza la oferta de Dios, el regalo de Dios, esa persona que lo rechaza, se rehúsa a creer en el Hijo, esa persona no verá la vida. No podría tener vida eterna, vida espiritual. Usted ahora tiene vida física. Si no ha creído en Cristo, solo tiene vida física. Si muere sin Cristo, tendrá solamente una existencia eterna, pero en la condenación. Seguirá existiendo, pero condenado o condenada. En cambio, el que cree en el Hijo, como dice aquí, el que cree en el Hijo, esa persona tiene vida eterna. Y la vida eterna es vida espiritual, la que Dios otorga cuando un pecador cree, de tal manera que hoy día un pecador que ha creído en Cristo, una mujer que ha creído en Cristo, esa persona ha recibido de parte de Dios vida espiritual, vida, y se llama, la vida es espiritual, la que otorga Dios, pero se llama vida eterna. Ese es el nombre que recibe, vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, más bien dice que la ira de Dios está sobre él. Mire, el que rehúsa creer, el que se niega a creer, el que no quiere creer, esa persona, quien quiera que sea, donde quiera que esté, sin importar su raza ni su condición social, nada. Esa persona que rehúsa creer en el Hijo, esa persona no verá la vida, jamás disfrutará de la vida de Dios, que se llama vida eterna y que es vida espiritual. Esa persona no verá la vida, al contrario, la ira de Dios está sobre él, la ira de Dios. Y la ira de Dios ni siquiera sabemos, excepto que en Cristo solamente él sufrió allí en la cruz la ira por nuestros pecados. Así que, como dice la palabra, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entonces ahora quiero que leamos, sí, quedan algunos minutos. Y ahora quiero que leamos el capítulo 5. El capítulo 5 de este evangelio y el versículo 40 dice el 37, está hablando a judíos que no creen en él, más dice el versículo 37, también el Padre, Dios el Padre, que me envió, dice Cristo, el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. No tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Otra vez, no creéis. El 39, escudriñad las Escrituras, este libro que tengo en mi mano, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, investigarla, leerla, estudiarla. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y el versículo 40 es el que me interesa en el tema que estamos un poquito desarrollando. Y no queréis. El versículo anterior dice, pero el que se rehúsa creer. Aquí dice el Señor, pero ahora en el versículo anterior está hablando en general a todas aquellas personas que la actitud es de rechazar el evangelio, de no creer en Cristo. El que se rehúsa a creer tiene o tendrá la condenación por la eternidad. Pero aquí dice derechamente a esa persona que le están escuchando, le dice, y no queréis.
no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Otra vez, porque ese es el punto. Otra vez, la responsabilidad de que el hombre vaya, hombre, mujer, el ser humano, la persona, por la eternidad, tenga que sufrir un castigo que ni siquiera podemos imaginar, pero es el castigo de un Dios santo y justo, y es un castigo que merecen. Somos merecedores de ese castigo, pero al creer en Cristo, el castigo nuestro ya Él lo llevó, y al creer en Él, entonces soy librado de ir a esa condenación eterna. Pero lo que Dios en su palabra nos enseña, nos revela, es que yo debo tener una actitud absolutamente de corazón profunda, de que reconociéndome pecador, creo en el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Entonces Dios, al momento de creer, me otorga, me da vida eterna, perdona todos mis pecados. Y aquí en el versículo que acabo de leer, el Señor le dice a varios judíos que le están escuchando, discutiendo con él, el Señor le dice, ¿y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida? Vosotros no, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que la responsabilidad recae en el pecador que, habiendo oído el mensaje de salvación, se rehúsa a creer. Esa es la palabra que leímos antes, ¿verdad? Ese es el vocablo. Se rehúsa a creer, no quiere creer, no quiere creer. Y aquí el Señor recalca de nuevo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que, vuelvo a repetir, la responsabilidad de una persona que sufrirá el castigo eterno recae exclusivamente por haber rechazado el mensaje, por no haberlo creído, por haberse rehusado a creer, no quiso creer. Y el último versículo, creo, por el tiempo, creo que alcanzo a leer uno más. Capítulo 12. Capítulo 12 y versículo 35. Estas son las últimas palabras al mundo judío no creyente, porque ya después en el capítulo 13 el Señor se encerrará en el aposento alto con sus discípulos para celebrar la Pascua y luego será apresado después de eso. Y entonces ya esta es la última enseñanza, porque la enseñanza en el aposento alto va dirigida a los 12 en un momento dado y después solamente a los 11. Por la traición de Judas sale de la reunión aquella solemne y por supuesto no es creyente, es un traidor. Entonces el versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo, y esto es para usted ahora, para aquellos que todavía no han creído, para aquellos que se están rehusando a creer, para aquellos que no quieren creer el mensaje, lo han oído más de una vez, lo han oído una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y aún no quieren creer. Algunos dirán, lo estoy pensando, es que me parece todavía, no, usted no quiere creer. Esa es la verdad de Dios, eso es lo que hemos leído. No queréis venir a mí, eso dijo el Señor, no queréis venir a mí. La responsabilidad recae en los que oyen el Evangelio y no lo creen, no queréis, os rehusáis a creer. Mire lo que dice el versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún todavía, aún por un poco,
Y sí, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed de la luz para que seáis hijos de luz. Esta cosa habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Vuelvo al versículo 35 y el 36 o el 36. Entre tanto que tenéis la luz. Todavía, pero nadie de nosotros, nadie le puede asegurar a usted que tendrá otra oportunidad de oír el evangelio y de creerlo. Nadie. Esta es su oportunidad. El Señor está diciendo, entre tanto que tenéis la luz entre vosotros, creed en la luz. ¿Cuál luz? Cristo. El Señor dice, entre tanto que tenéis la luz. ¿Quién es la luz? El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tiniebla, tendrá la luz de la vida. El que cree en mí no andará en tiniebla, tendrá la luz de la vida. Entre tanto que tenéis la luz, queda muy poco tiempo, él será apresado, irá a la cruz. Y esta persona tienen el privilegio, inmenso privilegio, de escuchar de los propios labios del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Señor. Él tienen el privilegio de escuchar de sus propios labios el evangelio de la salvación. Y el Señor está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la luz, no tendrá vida eterna. La ira de Dios está sobre él, en cambio. Y aquí está diciéndole, todavía tenéis, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Mire, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Sí, luz, tinieblas. Luz y tiniebla son incompatibles, absolutamente, no pueden convivir. El pecador sin Cristo está en tinieblas, absoluta oscuridad en su vida, no sabe a dónde va. El que está en tinieblas está perdido, no sabe nada, absolutamente nada. Está en tinieblas. Pero el Señor dice, entre tanto que tenéis la luz, apreciada, aproveche. Ese es el mensaje. Entre tanto que tenéis la luz, mientras Dios le da una oportunidad, una más, como esta, y no sé si le dará otra más, pero aproveche la oportunidad más preciosa. En cualquier momento podemos partir de este mundo, y el que parte de este mundo sin haber creído en Cristo va rumbo a la condenación eterna, a la perdición eterna. Como dijo el Señor, arrojado a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Será el llanto y el crujir de dientes. No podemos imaginarlo, ¿verdad? Lo terrorífico que será o que es aquel lugar de condenación. Por eso Cristo vino. Por eso podemos mirar y leer los versículos que hemos leído. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó. ¿Cuántos millones de personas celebrarán lo que llaman la Navidad, la Natividad del Señor, el Jesús de Nazaret o Jesús que nace en Belén, etcétera? Pero lo están rechazando, porque aquel que nació en Belén es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios que se hace carne, que toma un cuerpo que Dios le prepara, un cuerpo que es de Él, solo de Él. Y con ese cuerpo
sin dejar de ser Dios. Él es llevado a la cruz del Calvario y él se deja llevar voluntariamente, porque para eso vino. Se llamó el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Él vino para salvar pecadores, y para salvar pecadores tuvo que morir por los pecadores. Tuvo que llevar él en su cuerpo los pecados de los pecadores, no de él, que no los tiene jamás. Es santo. Muere por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, al tercer día resucita de entre los muertos, y 40 días después asciende al cielo. Es recibido arriba en el cielo, se sienta a la diestra de su Padre en el cielo. Allí está él en el trono. Vendrá a buscar a su pueblo pronto. ¿A quiénes? A los que hemos creído en él. Así que el mensaje es: entre tanto que tenéis la luz, quizás ahora mismo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos, para que seáis hijos de luz, hijo de Dios, hijo de luz. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias una vez más por el Evangelio, único tema glorioso, único tema válido, el único mensaje que proviene de tu propio corazón. Te damos las gracias. Por eso es llamado el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, el Evangelio tuyo, y que nos habla de tu Hijo único, tu amado Hijo, tu único Hijo, que tú lo enviaste a este mundo para salvar a los pecadores, y murió y sufrió lo que nosotros no podemos siquiera explicar, no podemos entender la magnitud, la profundidad de su dolor, de su sufrimiento allí en la cruz, a causa de pecados que él no cometió, sino que nosotros lo cometimos. Padre eterno, queremos apreciar mucho más esta salvación, como también es llamada en las Escrituras, esta salvación tan grande, esta salvación tan grande. ¿Cómo podría una persona ser salva si rehúsa creer en Cristo, rechazando de esa manera al único Salvador dado por ti? Señor nuestro, rogamos de nuevo tu bendición, que tú por tu Espíritu abra los corazones de aquellos que están perdidos hoy. Te damos las gracias, nuestro Padre, por esta reunión, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.